Buenas tardes, sean bienvenidos a un programa más de SimiChat. Em, Estamos transmitiendo en vivo, bueno, desde 2 lugares en esta ocasión, desde la Ciudad de México y desde Morelos, porque nos acompaña la maestra Jania Escobar Campos, y ahorita les vamos a dar, un adelanto un poquito del tema. Muchas gracias, Jani, por haber aceptado la invitación el día de hoy. Al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme aquí nuevamente. Nosotros encantados. Pues bueno, si esta es la primera vez que tú te estás conectando con nosotros, te cuento rápidamente que SimiChat es un programa en vivo que se transmite ya hace más de 7 años y que busca poder ofrecer información que sea de utilidad para todas las personas que nos están escuchando, información de índole mental, física, del bienestar en general. Nosotros formamos parte de Centro Simi de Salud Emocional y puedes tú, si tienes algún aspecto que poder buscar la orientación en la parte psicológica, puedes contactarnos a través del 800-911-3232, donde estamos disponibles las 24 horas del día. Si a ti te acomoda mejor escribirnos vía correo electrónico, puedes escribirnos en centrodiagnóstico@simisae.com.mx. También, por supuesto, estamos en redes sociales, así que te invitamos a que le des like a nuestras páginas en Facebook, Instagram, como Centro Simi de Salud Emocional, y por supuesto también, bueno, puedes encontrarnos a través de Messenger y WhatsApp. Pues estamos ya en todos lados, ya no hay pretexto para poder buscar atención psicológica. Nuestra atención es completamente gratuita y podemos nosotros ayudarte a encontrar a lo mejor alguna institución si vemos que es necesario, tengas la atención presencial. Así que márcanos, estamos aquí para ayudarte 24 horas. Pues bueno, también un poquito para empezar a hablar del tema. Me gustaría que ustedes se preguntaran un poco si en algún momento se han mirado al espejo y han visto este cuerpo que tienen, si se han sentido a disgusto, si se han visto y han pensado que no es el cuerpo que quieren tener, que se sienten feos, que se sienten gordos, que se sienten mal, que empiezan a poner etiquetas, etiquetas, etiquetas y empiezan a entrar en una angustia constante y empiezan a pensar en la dieta, en el ejercicio, en todo lo que hay que hacer para poder cambiar ese aspecto que no nos está gustando en este momento. Probablemente todos en algún momento nos hemos visto frente al espejo y nos hemos sentido así de una u otra manera, pero ha sido pasajero, ha sido alguna vez, ha sido en alguna ocasión, pero no ha sido permanente. El día de hoy vamos a hablar de trastornos de la conducta alimentaria y muchos de estos pensamientos se mantienen de forma permanente y son muy angustiantes para las personas que lo padecen. Y no solo es esto, sino hay más consideraciones que poder tener presente, por lo que les decía al principio, nos acompaña la maestra Jani Escobar justamente para poder hablar de este tema, pues tan importante que desde hace algunos años, por supuesto, se ha llevado a hablar mucho más de este. Sin embargo, pues seguimos presentando pues muchísimas problemáticas a nivel mundial. En nuestro país, pues bueno, se registran cada año cerca de 20,000 casos de anorexia y bulimia, ¿no? Siendo siempre la población, pues, adolescente la más afectada, ¿no? Entre 15 y 19 años, por lo que es algo necesario poder seguir tocando para poder conocer y, por supuesto, saber qué hacer. La maestra Hani ya nos ha acompañado en otros programas y rápidamente les recuerdo pues un poco de ella. Ella es maestra en terapia familiar, ¿sí? Es en terapia familiar por el Instituto Crisol, tiene una especialidad en promoción de la salud y prevención del comportamiento adictivo por parte de la UNAM. Y pues bueno, a hablar ahorita ya nos dirá ella, ¿no? De trastornos alimentarios también tiene que ver un poco también con estos comportamientos adictivos. Y pues su amplia experiencia siempre va en torno a temas de adicción y pues también estamos muy contentos de que nos siga acompañando el día de hoy y por supuesto esperamos que esté en próximos programas. Nuevamente te doy la bienvenida, Hani. Pues empecemos a hablar de este tema. ¿Qué son los trastornos de la conducta alimentaria? Ok, pues muchas gracias nuevamente por la invitación.
Y los trastornos de la conducta alimentaria, pues son afecciones graves que tienen que ver con la conducta de alimentación. Como todos sabemos, el alimento es importante y primordial para subsistir. Sin embargo, hay extremos a veces en la conducta de alimentación, que es justamente los trastornos de los que estamos hablando. Estos trastornos de la conducta alimentaria pues afectan negativamente la salud, las emociones y la capacidad de desempeñarnos en nuestra vida, ¿no? La mayoría de estos trastornos pues se caracterizan por fijar excesiva atención en el peso y en la imagen, la figura corporal, ¿no? Evidentemente para tener esa figura pues se desarrollan estos trastornos en relación a la comida. Son los extremos, el exceso de alimento o la negación del alimento. Y en estos excesos o negación del alimento, pues empieza a formar pues una relación pues muy complicada con la comida todo el tiempo, ¿no? Porque se padece hambre, ¿no? O hay otras conductas restrictivas que no favorecen a la salud en general de la persona, Hani. ¿De qué forma, no? O bueno, antes de poder hablar de cómo afectan, hay varios, entiendo, trastornos varios tipos, ¿no?, de trastornos de la conducta alimentaria. ¿Cuáles son como los más relevantes o cuáles son los que podría la gente empezar a identificar? Digamos que los más conocidos y que incluso en la estadística más llegan a consulta, pues está en primer momento la anorexia nerviosa. La anorexia se caracteriza justamente por esta restricción del alimento en sus condiciones mínimas, ¿no? Hasta llegar a grados de inanición y de desnutrición en la persona que la padece, ¿no? Entonces, el que más salta es justamente anorexia nerviosa. Después está otra variante que es la bulimia. La bulimia tiene que ver con justamente igual tener esta restricción por el alimento, pero llega un momento en que el apetito es mayor y entonces la persona quiere comer demasiado, come tanto que se atraca de comida y después siente una culpa que busca expulsar esa comida, ¿no? Ya sea a través de provocarse el vómito, ejercicio, laxantes y otras actividades que pueda favorecer el que elimine en esa fantasía el exceso de alimento que haya consumido, ¿no? Entonces, estos son dos. Existe otra condición de salud mental en estos trastornos, que es el trastorno como tal por atracón, que son justamente personas que comen en exceso. Vemos a veces mucho estos casos ya con grados importantísimos de obesidad, que personas que se incapacitan justamente porque ya no pueden hacer su vida normal porque evidentemente comen demasiado, ¿no? Existen otros trastornos que a veces no entran como ni en uno ni en otra categoría, a eso se les llama TANE, que quiere decir trastorno de la conducta alimentaria no especificado. Dentro de estas tres grupos grandes o importantes de trastornos hay variaciones y justamente a veces son esos variaciones como muy mínimas. Por ejemplo, en el caso de la anorexia está el que es sumamente restrictivo, pero hay personas que pueden haber estado con anorexia toda su vida, pero son medianamente funcionales, ¿no? Y no llegan a grados tan altos, ¿no? De requerir un internamiento o una atención más especializada. Entonces, en estos grupos grandes, anorexia, bulimia, trastorno por atracón o trastorno alimentario compulsivo, ahí les decía, hay otros subtipos, ¿no? Pero en general son esos tres los más importantes, Evelyn. ¿Alguna, también hemos visto, hay algunas preguntas también relacionadas a si la vigorexia puede formar parte de estos trastornos de la conducta alimentaria? ¿Qué podrías comentarles a estas personas? La vigorexia tiene algunos síntomas parecidos a los de la anorexia, por ejemplo. Una característica de las personas que padecen anorexia es que usualmente tienen algo que se conoce como dismorfia corporal. La persona se mira al espejo y se ve a sí misma con mucho más peso corporal del que realmente tiene, ¿no? Entonces, hay algo que nosotros le llamamos dismorfia corporal.
Pero en el caso de la vigorexia es el caso contrario. Él se mira al espejo y no ve suficiente formación muscular, no ve un cuerpo más atlético del que él espera, ¿no? Aunque posiblemente ya lo tenga. Nada más que la diferencia está en que en el caso del trastorno alimentario, sí todo va relacionado con la alimentación. El foco es ahí. Y en el caso de la vigorexia, aunque también cuida su alimentación, su foco principal tiene que ver con el alimento. Y la ventaja, entre comillas, de la persona con vigorexia es que generalmente esa condición sucede cuando ellos, generalmente la gente que practica fisicoculturismo, tiene a veces torneos y entonces cuando va a acercarse ese torneo, ellos se preparan de esta manera a veces muy obsesiva con su cuerpo. Una vez que pasa esa etapa, ellos en la mayoría de los casos alcanzan grados de alimentación adecuados, ¿no? Entonces, esa es como una diferencia importante. Ok, entonces en la parte de la alimentación contra el cuidado como físico en la parte de la vigorexia, ¿no? Y que si se puede, Exacto, si se puede convertir en un trastorno, bueno, hay que entonces nada más revisar las repercusiones que está teniendo en su vida a nivel pues personal y social y por supuesto físico, ¿no? Para considerarlo ya también un problema. exacto. Ahora sí, entonces vamos a empezar como a hablar sobre cómo afecta esta problemática a las personas quienes padecen algún trastorno de la conducta alimentaria. ¿Cómo podemos observar esto? Bueno, es importante entender que en el caso de los tres grupos de los cuales les acabo de hablar, todo en la conducta humana en exceso es patológico, ¿no? Mucho de lo mismo o nada de lo mismo, pues es patológico, ¿no? Entonces, estas conductas en primer momento afectan físicamente a la persona que enfrenta esta condición. De entrada empiezan a presentar problemas severos a nivel físico. Entonces aquí viene la parte preventiva. La persona empieza a presentar de entrada problemas en vías urinarias, problemas de gastritis severos. Es cuando empiezan las chicas con problemas muy fuertes de colitis, de desgaste dental, problemas de bruxismo, morder, esto de apretujar los dientes y rechinarlos mientras dormimos. Son situaciones que se van a ir presentando, digamos, como que en su momento pueden saltar en las personas que convivimos. Entonces, físicamente empezamos con estos cuadros, ¿no? Decíamos desnutrición, problemas nutricionales, ya sea también de obesidad, problemas en todo lo que tiene que ver con piezas dentales, problemas urinarios, problemas intestinales, problemas de migrañas también constantes por la falta o exceso de alimento y el desgaste calórico que viven algunos de ellos, ¿no? En el caso del aspecto social, afecta porque la persona empieza a evitar ir a lugares donde haya comida. Entonces, de ahí, obviamente, la cultura mexicana, la cultura latina, todos los puntos de reunión y festejos es con comida. Ujú. La persona tiene que empezar a aislarse, ¿no? Empieza a tener problemas en el aspecto de pareja, porque en el caso de las mujeres empiezan a tener una pérdida de la libido, es decir, ya no tienen ese apetito sexual, y en el caso de los hombres empieza a haber problemas de erección. Entonces, esto trae dificultades en la pareja, ¿no? Por otro lado, también empiezan a existir problemas de irritabilidad muy altos y de agresividad. La persona con este tipo de conducta se vuelve más agresivo porque empieza a tener problemas en el lóbulo frontal. Ahí es donde está nuestra capacidad de juicio, ya no controla sus emociones, ¿no? Entonces, también en lo social y en lo familiar empieza a tener afectaciones, ¿no? En lo que se refiere a lo económico, también son personas que empiezan a tener repercusiones porque por los daños de los trastornos empiezan a tener otras alteraciones que van a requerir un gasto médico mayor. Y en otros casos, a veces hacen dietas tan rigurosas que a veces no son hechas propiamente por un nutriólogo, donde les piden alimentos o suplementos o sustancias que a veces son más costosas de la alimentación normal, ¿no? Entonces, ahí es otra afectación en lo económico también, ¿no? Entonces, ya vemos cómo ahí se van dando diferentes afectaciones. Y por otro lado, hay un aumento importante de depresión y ansiedad, según haya sido el caso. O sea, si yo de por sí padecía depresión y además tengo anorexia, evidentemente mi depresión se va a hacer mucho más grave.
Por supuesto. También, había leído por ahí, ¿no? Problemas, a nivel de, bueno, descalcificación, no recuerdo ahorita si lo Sí. mencionaste, ¿no? La caída de pelo, las uñas, también cambian, ¿no? Están demasiado frágiles las uñas, dentro, pues, de los pocos, ¿no? Malestares o consecuencias que hay justamente a nivel físico. Esto que comentas acerca de la depresión y ansiedad, justamente, ¿no? Hay una comorbilidad, perdón, pues bastante importante con este tipo de trastornos, ¿no? Tanto que, como bien dices, yo ya tenía depresión y esto pues aumenta, ¿no? La sintomatología o es este trastorno y se presenta, ¿no? A la par la depresión junto con él o en el camino o la ansiedad muy marcada, ¿no? Incluso con ya diagnósticos también, certeros, ¿no? Que tienen, ambos padecimientos. También veía que algo que sucede, sobre todo con la población adolescente, Jani, es justamente que las personas que tienen el trastorno, ¿no? Y aparte tienen depresión, pues, suelen, presentar también, pues, el cutting, ¿no? O las autolesiones, ¿no? Como una forma también de sobrellevar toda esa parte del dolor emocional que están viviendo en esos momentos, porque realmente es un sufrimiento tremendo, ¿no? El poder estar constantemente, midiéndose, pesándose, viéndose en el espejo, preguntándose si se ven bien, si no se ven bien, y que además a veces, ¿no? Cuando no se tiene a lo mejor el apoyo adecuado, pues muchas veces se les culpabiliza, ¿no? El que estén así. Exacto. Y aquí hay algo bien importante que se debe mencionar. Las personas en sí, ya cuando comienzan a presentar demasiada fijación por su cuerpo, una fijación que les impide socializar adecuadamente y que les hace estar más al pendiente de lo que comen que de otras cosas, muchas veces sin, algunas de ellas sin tener propiamente diagnósticos de obesidad, ya desde ahí también ya está empezando un proceso de autolesión, porque ya la persona está restringiendo ese elemento de supervivencia que tenemos los seres humanos, que es la comida. Beber agua y comer forma parte de nuestras necesidades básicas. Entonces, ya desde ahí nos estamos lesionando, ¿no? Y si a esto, como bien dices, le añadimos las autolesiones, y justo también sucede porque como se van aislando, van perdiendo, van teniendo la ruptura con la pareja, sus amistades se alejan, empiezan ellas a tener un problema en su aspecto físico muy marcado, que la gente obviamente son menos atractivas o pudiera parecer menos atractivo para el común social, y entonces esto las hace todavía lesionarse más. Y pues, se vuelve un factor de riesgo todavía más, ¿no? Más fuerte para incluso ideas suicidas, ¿no? En algún momento. Hani, pues ahorita ya nos agotamos el tiempo del primer bloque. Vamos a irnos a un corte, pero regresamos por ahí en menos de un minuto. No se despeguen. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Pues bueno, el día de hoy estamos hablando de trastornos de la conducta alimentaria y nos acompaña la maestra Jani Escobar Campos para hablar justamente de este tema. Si es la primera vez que te contactas con nosotros, te recuerdo, soy Evelyn Cruz, parte del Centro CIMI de Salud Emocional y nosotros brindamos orientación psicológica gratuita a las 24 horas del día en el 800-911-3232. Te pedimos también que si te gusta nuestros programas, los compartas y mucha gente pueda tener acceso a este tipo de información, sobre todo saber que hay alguien que puede estar detrás de ese video, de ese teléfono, que va a estar dispuesto, por supuesto, a ayudarte, ¿no? Con esa información, ¿no? O a través de una llamada telefónica. Estamos aquí 24 horas, así que, bueno, no hay pretexto. Y nosotros continuamos con el programa del día de hoy. Ya en el bloque anterior, Hani nos hablaba justo de qué es un trastorno de la conducta alimentaria, cuáles son los tipos de trastornos que se presentan, nos hablaba justo de la anorexia, la bulimia, el trastorno por atracón y otros no especificados, ¿no? Dependiendo de algunas condiciones. Y ¿cómo podemos empezar a identificarlos en las personas que a lo mejor están a nuestro alrededor? Este tipo de trastornos, pues, son muy vistos tal vez, ¿no? Porque hay mucha afectación a nivel física, ¿no? De manera muy clara vemos esta afectación a nivel corporal, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en cuestiones de anorexia, cuando ya hay una desnutrición, pues, muy importante. A lo mejor en las primeras etapas puede ser difícil poder como identificarlo, ¿no? Pero ya en etapas avanzadas tal vez es como más, este, más vistosa esta afectación que pueden tener las personas. Pues continuando con el tema, quisiera que pudiéramos como retomar algo importante. Eh, la parte de los trastornos de la conducta alimentaria tienen tratamiento, ¿correcto, Hani? Sí, sí, la parte, todos los trastornos de la conducta alimentaria tienen tratamientos similares a los de adicciones. Es por eso que una especialista en adicciones les está hablando de estos trastornos. Se tratan de la misma forma. Los tratamientos que más resultados han dado o con mayor evidencia científica son los tratamientos y modelos cognitivo-conductuales, que tienen que ver con la conducta de aprendizaje. La persona aprende alimentarse de una forma errónea o poco saludable, y entonces el tratamiento cognitivo-conductual busca ayudarla a que desaprenda esa conducta. Entonces, eso es el primer foco. De manera ambulatoria se atienden con este tratamiento cognitivo-conductual. También se necesita que la familia esté en un proceso y además, a diferencia de otras condiciones de salud mental, en los trastornos de la conducta alimentaria se necesita que además de que la persona va a ir con un terapeuta especializado, también necesita atención psiquiátrica porque la comorbilidad, es decir, la otra situación que tenía, ya sea depresión o ansiedad, se ha agravado y necesita medicación. Entonces también va a necesitar ese otro especialista. Necesita también el apoyo de un nutricionista especializado, un nutriólogo, y entonces necesita todo este grupo de especialistas para poder continuar siendo funcional. Esto se puede hacer de manera ambulatoria en casos no graves, quiere decir que uno puede ir a las consultas y regresar a su vida normal. En casos más severos, donde la persona ya peligra su propia vida, se recomiendan procesos de internamiento. El Instituto Nacional de Psiquiatría tiene especialistas en estas conductas, también de manera privada hay varias instituciones, tanto en la Ciudad de México como en otros estados, que tienen clínicas de adicciones con áreas especializadas para la atención de estos trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, les decía, se atiende de manera ambulatoria, que es la gente va a sus citas y regresa a su vida, y también se habla de procesos de internamiento. Okey, pues, es algo bien importante porque, bueno, afortunadamente el Instituto Nacional de Psiquiatría tiene, este apoyo, ¿no?, de la clínica, ¿no?, tal cual clínica de trastornos de la conducta alimentaria. Em,
pero está en Ciudad de México, ¿no? Se centraliza en Ciudad de México y en los estados, ¿no? Muchas veces también nos falta este tipo de atención a nivel público, porque algo que justamente decías en el bloque anterior, a veces los costos, ¿no? Los costos que representan también pueden ser el tratamiento, pues muy altos, ¿no? Para quien lo padece y no siempre, pues no siempre se tiene ese acceso, ¿no? A los servicios de salud o que los servicios de salud puedan contar a lo mejor con instituciones pues ya muy abocadas, ¿no? A este tipo de trastornos. Tal vez algunas instituciones públicas tienen, pero de manera aislada, ¿no? El apoyo psicológico, el apoyo nutricional, pero no siempre especializados, ¿no? Los tienen como de manera general y el tratamiento especializado no se tiene. Entonces, pues sí es algo importante que ahí desde la salud pública, ¿no? Todavía hay mucho que hacer, pero que saber que tiene tratamiento y que hay instituciones especializadas, creo que ya es un punto relevante poder saberlo y empezar pues a investigar, ¿no? Cómo podemos pues acceder a ellos. Ahora bien, justo este manejo, como bien dices, como una cuestión de adicción, después ¿sabes? No sé si hay un promedio que dura el tratamiento para una persona que padece trastornos de la conducta alimentaria o es similar para alguien con una adicción diferente. Es muy buena la pregunta porque justamente todos esperamos que sea como de forma inmediata y aquí es mucho más complejo que en una adicción a una sustancia. Un ejemplo, hay un paciente que es consumidor frecuente de metanfetaminas, ¿no? Conocido como cristal. Entonces, dentro de su proceso para dejar de consumir, la persona logra una abstinencia y entonces el truco, vamos a decirlo de una manera muy coloquial, a lo mejor lo estoy diciendo, pero el truco está en no comprar la sustancia, ¿cierto? O el truco está en ya no ir a frecuentar los lugares donde yo consumía, ¿no? Y a las personas. Entonces, pues de alguna manera la situación se reduce el riesgo y hay muchas ventajas, ¿no? Pero en el caso de la conducta alimentaria, el tratamiento es siempre. ¿Por qué siempre? Porque el que es consumidor de cristal no necesita la metanfetamina para vivir. O sea, puede seguir su vida sin metanfetaminas, hasta es mejor. El que tiene un trastorno de la conducta alimentaria necesita siempre comer, siempre necesita alimentarse. Entonces eso lo hace más complejo porque todos los días, de 3 a 5 veces al día, se vuelve a enfrentar a este problema de su relación con la comida. Entonces, es por eso que se recomienda que el tratamiento intensivo puede durar de 3 a 6 meses, en algunos casos un año. El intensivo, o sea, cuando estás yendo con el psiquiatra, con el psicólogo, con el nutriólogo, todo este rollo dura como un año más o menos, 6 meses o 3 meses, dependiendo la gravedad, ¿no? Pero sí se recomienda que de por vida la persona esté constantemente monitoreándose. Por eso el tratamiento cognitivo-conductual les ayuda a que se puedan ir monitoreando ellas o ellos y entonces, y la familia se les entrena. Ahorita les voy a decir, bueno, si me lo permiten, cómo identificar antes de tiempo que mi hijo o mi hija puede estar desarrollando eso. Entonces, esto mismo se le pide a las familias que empiecen a identificar como focos, ¿no? Ok. Y entonces cuando ya los identifican, vámonos al psicólogo, ¿no? O sea, vamos a retomar tratamiento con el mismo terapeuta o con otro, pero retomamos, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, la persona constantemente tiene que tener esta conciencia de enfermedad para que pueda ser una persona funcional. Oye, y un trabajo de psicoeducación con la familia bien importante, ¿no? Porque la familia también tiene que ser como muy consciente de todos esos riesgos justamente y cómo pueden ser también un detonante o algo que de verdad ayude, ¿no? A la persona a poder continuar en el tratamiento sin recaídas tan complicadas. Pues claro que nos encantaría que nos proporcionaras esos focos rojos. Si quieres, ya en el siguiente bloque hablamos de ellos y también Perfecto. las personas que nos están
están escuchando sigan compartiendo el programa, por supuesto, con las personas que consideren les va a ser de mucha utilidad esta información y que trabajemos todos en conjunto en un modelo de prevención importante, ¿sí? Ahora bien, en este punto, ¿no? Creo que, bueno, ya respondes, ¿no? Una pregunta que quería hacer sobre cómo se mantiene alguien, ¿no? Después de recuperarse y ya nos dices que ya es como algo permanente y que es pues necesario pues ir identificando como esos focos rojos, el saber ya a dónde acudir, ¿no? En caso de requerir la ayuda, el saber, ¿no? Que puede tener ese apoyo ya puede permitir que todas esas recaídas no sean tan fuertes y que pueda mantenerse, ¿no? En esa recuperación de manera constante. Hablando ya de este tema de prevención, Jani, ¿cuáles consideras que serían justamente los principales elementos para tener en cuenta en este punto de la prevención? No sé si a nivel social, si a nivel individual o a nivel institucional, ¿cuáles considerarías que serían estos principales elementos? La prevención de los trastornos de la conducta alimentaria tienen que empezar, la prevención de ellos desde la casa, desde la familia. Es importante que los cuidadores y nosotros como sociedad empecemos a dejar de hacer énfasis a esta parte del cuerpo, ¿no? El día en que nosotros como sociedad dejemos de observar el cuerpo de una forma tan crítica, pues estamos haciendo una prevención importante, ¿no? Pero por otro lado, a las mamás, papás y cuidadores, evitar poner a dieta a nuestros niños. Un niño menor de 12 años que es puesto a dieta tiene un riesgo muy alto de enfrentar trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Entonces, esto es un foco de prevención. Otra cosa importante, hablar con nuestro hijo o hija cuando nosotros observemos que empiezan a tener este tipo de comportamientos de ya no quiero comer porque me voy a poner gordo desde que son niños, empieza, o que recibieron burlas por esto, por situaciones de ligero sobrepeso en los niños, es importante hablar con ellos sobre la importancia de fomentar otras habilidades y de que las personas tienen un valor importante por muchas de sus habilidades, no por el cuerpo, ¿no? Otra cosa es que hay que cultivar y reforzar la imagen corporal saludable, es decir, la mejor prevención es teniendo hábitos saludables en casa, porque un hijo con sobrepeso o una familia con sobrepeso y obesidad va a generar hijos con este tipo de trastornos, ¿no? Entonces, cuidar mucho la alimentación de nuestros hijos o hijas va a ser un foco preventivo para estos trastornos, ¿no? Y algo interesante justamente en esto es que el fomentar, ¿no? Esos hábitos alimenticios saludables, pues también nos conlleva a trabajar mucho en no restrictivos, porque fíjate que a veces nos hemos topado, no sé si te ha pasado a ti, con que las personas traducen pues el ser saludables con restringir, ¿no? Restringir y restringir y restringir muchas cosas y lamentablemente pues se empieza a asociar también a la comida en general, ¿no? Como algo malo, cuando en realidad tampoco lo es, ¿no? Y creo que ahí esta parte pues compasiva un poco, ¿no? De ir revisando que los papás vean cómo se relacionan primero ellos con la comida, ¿no? Y cómo les gustaría traducirles esta relación con la comida a sus hijos, creo que sería pues bastante valioso, ¿no? Preguntarse si a ellos les causa angustia pensar en ellos, si no les causa angustia, qué significa saludable para ellos, ¿no? Y cómo pueden construir en familia algo que aprendan a disfrutar, porque decías hace rato algo pues importante, la comida es parte de nuestra vida y no podemos prescindir de ella de ninguna manera, Claro, ¿no? claro. Entonces, disfrutar de lo que como sin juzgarme todo el tiempo, creo que ese es un reto que tenemos absolutamente todos, o no nos dejarán mentir por ahí los que nos están escuchando. Si tienen algo que nos puedan compartir, algún comentario, pues con gusto aquí los estaremos leyendo. Hani, antes de continuar, me quisiera nada más mandar algunos saludos por acá, por favor.
Claro. Saludos a Verónica Jiménez, a Blanquis Pérez, muchísimas gracias siempre por estar siguiéndonos, Blanquis. Saludos a Ali Aguilera, a Laura Cruz, a Manuel Garrafa, a Ana Fernanda Martínez, a mí, a Kire Eterna, a Rosa Sánchez, por supuesto, a Viviana, muchas gracias, a Jorge Fuerte, que también nos dice excelente tema. Muchísimas gracias por estar conectados. Y pues, ¿qué te parece si nos vamos un minutito a corte y regresamos para poder ya empezar a hablar justamente de algunas consideraciones que quieras darle a las personas que nos están escuchando? No se despeguen. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Pues bueno, ya estamos en este bloque para poder hablar de algunos puntos importantes sobre sobre los trastornos de la conducta alimentaria y cómo justamente pueden empezar los padres de familia tal vez a identificar, o no solo como padre, sino también como amigo, como hermano, como padre, ¿no? Como hijo, y que eso pueda justamente a apoyar, ¿no? A las personas a buscar la ayuda en el momento adecuado, ¿no? En estas situaciones, bueno, hay algo que también veíamos pues a nivel social, ¿no? Las ideas que tenemos preconcebidas acerca de cómo tiene que ser un cuerpo, ¿no? Tal vez un cuerpo delgado, un cuerpo hoy día no con tanta cuestión fitness, ¿no? Y que todo el tiempo se nos dice que lo fitness es lo saludable, cuando bueno, por eso insisto, cuál es nuestro concepto de saludable, ¿no? Y ir revisando cómo estas construcciones que tenemos a nivel social pueden justamente deteriorar más pues nuestra propia salud, o sea, más que el alimento, cómo nos deterioran de alguna manera más esas construcciones a nivel social. Con esto quiero dar pauta, pues bueno, a una pregunta sobre, no sé si ustedes ya han escuchado sobre este tema, ya viene también de unos años a la fecha retomando fuerza. Hace tiempo también ya hablamos en el programa, se han hablado en el programa sobre este aspecto, pero Jani, ¿de qué forma justamente la gordofobia puede aumentar las problemáticas de los trastornos de la conducta alimentaria? Claro, es importante puntuar qué es la gordofobia, es algo que apenas como que, digamos, se ha estado hablando. Es una discriminación que viven las personas con sobrepeso por el hecho de tener ese sobrepeso, ¿no? El concepto tiene su origen anglosajón en la expresión de fatfobia, y la gordofobia pues es un fenómeno sociocultural, económico y político, pues cargado de muchos prejuicios, ¿no? De las personas y sobre el odio que a veces tienen estas personas contra el cuerpo de personas que no entran en los cánones de belleza estandarizados, ¿no? Y evidentemente dentro de las consecuencias de esta discriminación que viven las personas con sobrepeso, pues está de entrada que atentan a su salud mental, las llevan a vivir discriminación en muchos espacios, limitan el acceso a derechos que ellos tienen, por ejemplo, de divertirse, de ir a comprar ropa, no hay ropa de sus tallas, etcétera. Pero dentro de las consecuencias importantes, pues está justamente estos trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Entonces, sí va asociado esta gordofobia, forma parte de un factor que puede desencadenar de manera social y cultural este tipo de trastornos.
Ay, perdón, dejé de escuchar. Perdón, una Ya. disculpa, tenía por aquí el mute, una disculpa. Sí, justamente también recuerdo, ¿no? Casos de personas que viven estos problemas de gordofobia, ¿no? Y que tienen un sobrepeso, ¿no? Ya catalogado también por institutos de salud, pero que a la par desarrollan incluso anorexia, solamente que como las personas no los ven sumamente delgados, piensan que no Ujú, tienen anorexia, cuando en realidad también están presentando anorexia, ¿no? El tema del peso, pues, como bien dices, tiene muchísimos factores, ¿no? Entre la genética, sí, los estilos de vida saludable, entre muchas otras cuestiones, ¿no? Y a veces tendemos como a hacer juicios, ¿no? Al respecto del cuerpo del otro solamente por verlos de alguna manera y damos por hecho que no hacen ejercicio cuando a lo mejor hacen nada más ejercicio que yo, ¿no? Entonces, dependiendo son de muchas circunstancias, por supuesto, claro. dicen por ahí, hay de todo en la viña del Señor, este, pero que en efecto forman parte de estas creencias que nos limitan, nos limitan realmente a ver por la salud que quisiéramos nosotros mantener, ¿no? A lo largo de la vida. Y pues bueno, quisiera que entonces, Jani, una vez dicho esto, nos puedas más bien compartir un poco más de estos focos rojos y a aquellas personas que nos están escuchando puedas platicarles cómo hablar, ¿no? Con un hijo familiar sobre, pues, estas preocupaciones acerca de la relación que se tiene con la comida o, no sé si primero vemos estos focos rojos que puedan empezar ellos a identificar. Claro, es importante entender que una de las predisposiciones o los factores de riesgo o las personas que son más propensas a enfrentar esto, pues son personas con antecedentes familiares, que ya donde en la misma familia se han presentado ya este tipo de trastornos, ¿no? Personas con cuadros de ansiedad, depresión, trastornos obsesivos compulsivos, constantemente personas que se ponen a dieta o que viven estrés constante, también son situaciones que las van predisponiendo. Esos son, como digamos, al final los factores de riesgo. Y genéticamente, muchas veces personas que tienen problemas de tiroides y que les cuesta más trabajo mantenerse delgados, también van desarrollando, o subir de peso incluso, también van desarrollando este tipo de alteraciones en su conducta, ¿no? Esas son las predisposiciones. No sé si quieras que hablemos ahora de cómo como padre o pareja de alguien o familiar podemos observar que ya pudiera empezar a manifestarse un trastorno en la persona que yo estoy compartiendo. Por favor, sí, nos gustaría escucharlo. Es importante que los papás o los cuidadores estén al pendiente si el adolescente o niño empieza a omitir comidas o pone excusas para no comer, ese es un foco rojo. Cuando empieza a adoptar dietas veganas demasiado restrictivas, también es otro foco. Recuerden, todos los extremos en la alimentación son patológicos, no mucho de algo o nada de algo, ¿no? Centrarse, por ejemplo, algunas personas se cuidan a lo largo de la semana, el lunes a viernes, pero el fin de semana son sus días libres, ¿no? Y comen lo que se les antoja, ¿no? Entonces, ya ahí ya no es restrictiva, ¿no? Ya lo que hacen es dosificar, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya estaría la diferencia, ¿no? Personas que se centran excesivamente en el cuidado de su alimentación, que ya no comen con la familia, prefieren comer aparte, que se alejan de actividades normales donde, en especial donde va a haber comida, donde constantemente se quejan de estar gordos y hablan mucho de cómo bajar de peso, de estar a dieta. Mamá, llévame al nutriólogo, papá, llévame al nutriólogo. Eso también es otro foco. Vemos a personas que se miran constantemente en el espejo, que vemos también que puede comer grandes cantidades de dulces, o guarda comida con alto contenido calórico, ¿no? Ya sea que se la coma o no se la coma, ¿no? Si empezamos a ver que empiezan a tomar suplementos dietéticos, laxantes, productos de herbolaria, etcétera, para bajar de peso también, que se buscan ejercitar en exceso,
que van teniendo problemas en las manos, observamos que empiezan a tener callosidades e incluso la percepción de un aroma de olor a vómito, también es otra característica que podemos ver. Problemas en el esmalte dental, la persona empieza a verse descalcificación justamente esta vergüenza de utilizar cierta ropa porque no se me ve bien. Entonces, cuando empiezo a ver este foco, 3, 4 de estos focos que les acabo de mencionar, entonces son signos de alarma, ya sea para evitar que esto prospere o si la persona ya pasó un cuadro importante de anorexia o de bulimia y yo veo que empieza a ver esto, es riesgo de una recaída. Y yo creo que ya son puntos ya bastante importantes, ¿no? Creo que es una lista bastante larga que podemos ir considerando, ¿no? En la relación que tenemos con las personas, pues, más allegadas a nosotros. Digo, no es que tengamos que estar como muy a lo mejor, angustiados, ¿no? Que un día a lo mejor no hayan tenido apetito, ¿no? A Claro, dif claro. que es muy diferente, ¿no? A que se pueda presentar como esta angustia, latente, importante durante más tiempo, ¿no? Y que algunos comentarios también empiecen a ser como más, más constantes en el día a día y que, por supuesto, como bien dices, ya se prenda ese foco rojo y que nos permita ya poner atención a esto que está pasando, que ya no es de un día, ya no es de 2, sino ya es constante y necesita atención importante. Hani, antes de continuar por acá, Ivonne nos dice, que ella vivía, ¿no?, discriminación por peso, ¿no? Curiosamente, la comunidad, LGBT está más respaldada por los derechos humanos, que nosotros los gordos, comentan, ¿no? Y también nos dice que, pues, las emociones influyen, así como, pues, las heridas, ¿no? Las heridas de la niñez o el abuso sufrido, y de verdad que ni la sociedad ni la familia comprenden que va más allá de un tema de comer de más, ¿no? Y pues sí, tienes toda la razón, y bueno, o sea, eso tiene que ver con mucha cuestión, de cómo estamos viviendo las relaciones interpersonales, ¿no? De qué nos ha pasado, de qué nos está pasando en este momento, ¿no? Y cómo nos están afectando muchas circunstancias en el día a día. No sé si quieras decirle algo más a Ivonne, Hani. Sí, Ivonne, mira, es importante que si tú consideras en algún momento que este tipo pues de discriminación a la que tú estás siendo víctima está afectando tu estado de ánimo, yo creo que sí es importante. Aquí justamente el CIMISAE ofrece esta atención de contención y apoyo emocional y psicológico. Sí es importante abordarlo porque si no nos puede afectar, ¿no? Dice por ahí una frase que cuando no sanamos esas heridas que hemos vivido a lo largo de pues de nuestra existencia, sangramos con las personas que no debemos sangrar, ¿no? Entonces, yo sí te recomendaría que hagas uso de estos recursos que puedes tomar, ¿no? Para tu atención psicológica. Sin lugar a duda, Hani. Sí, estamos aquí para poder ayudar en el CIMISAE y ojalá te puedas animar a llamarnos y contarnos sobre estas situaciones que has vivido, incluso desde la infancia, y que consideres que hasta el día de hoy te están afectando. Por aquí Mónica nos pregunta si un foco rojo podría ser el exceso de ejercicio para estos trastornos de la conducta. Sí, sobre todo si el exceso de ejercicio va encaminado, a diferencia de la vigorexia, porque decíamos que la vigorexia es como me quiero ver bien fuerte, ¿no? Y bien musculoso. Si el ejercicio va más encaminado a perder peso y va más encaminado, yo observo que la persona hace estas rutinas excesivas después de que comió mucho, Ujú. entonces sí es un foco rojo. Okey. Entonces, algo importante por ahí a considerar, Mónica. Entonces, dice, también ella nos comenta que es algo muy delicado ir a las tiendas y ver que la mayoría de las tallas en tiendas no pasan pues, de la L, y en su mayoría la talla termina siendo igual a la M. Bueno, yo he visto, pues, tallas, pues, híjoles, cada vez más chicas, más bien, ¿no? O sea Sí, o sea, muy chiquitas, o sea, o no, pues,
¿no? Son muy pequeñas las tallas que hoy día también en las tiendas se venden y no hay esta diversidad, ¿no? Y que hay movimientos hoy día acerca de la diversidad corporal, ¿no? Todos los Sí. cuerpos son diferentes y es importante tener, pues, también esta parte de la comercialización, pues, para todas las tallas. Por aquí, Marisa Aquino nos dice: "Muchas gracias por ayudarnos a entender estos temas tan importantes. Me sorprende cómo una simple idea o comentario, cómo te ves, de cómo te ves tal, llega a ser un problema. ¿Cómo llega a convertirse en un trastorno?", nos pregunta. Claro, lo podemos ver ahorita, a lo mejor es un caso muy mediático pero creo que nos va a servir mucho de ejemplo, ¿no? El caso de esta cantante Yuridia que explicó como comentarios de algunos periodistas le afectaron su salud mental y le hicieron desarrollar algunos trastornos, ¿no? Justamente por estos comentarios de burla hacia su cuerpo, ¿no? Sí, 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 y bueno, y el medio del espectáculo creo que, pues, es caldera para este tipo de comentarios, incluso el desarrollo de este tipo de trastornos, ¿no? El medio artístico, ¿no? Donde igual también he visto que el tema de, las líneas, las sí, las líneas aéreas, ¿no? Las Ujú. sobrecargos, ¿no? Y en donde también, ha habido algunos estudios, ¿no?, sobre problemas de trastornos de la conducta por las exigencias que hay, ¿no?, también este, del tipo de cuerpo, ¿no?, que se debe de tener para cierta, cierto trabajo, ¿no? Que hay igual, ¿no? Afortunadamente hoy ya hay como mucho más trabajo sobre eso, y hay mucha diversidad, ¿no? Pero, pues sí es un problema que ha estado a lo largo de muchos años y que, pues bueno, lo que buscamos justamente con estos programas es poder ya, ir erradicándolos, ¿no? O que vayan siendo menos. Y no sé, por último, ¿qué podrías decirle a todas las personas que nos están escuchando, Hani? Bueno, es importante que retomar esta parte de los excesos, de los extremos, el exceso de cuidado en la alimentación, de una alimentación poco saludable que no tiene una diversidad, también es importante cuidarlos desde que son pequeños. Y por otro lado, también tener en cuenta que cuando empecemos a identificar estos focos en las personas que yo cuido o si soy cuidador, buscar atención de forma inmediata y abordarlo directamente, no dejarlo pasar porque se puede agravar, ¿no? Manejar el tema del cuerpo en familia como algo natural, sin criticar y sin burla, desde ahí empieza la prevención, ¿no? Pues muchísimas gracias. Yo creo que ya todos los que nos están escuchando ya tienen puntos relevantes con los cuales empezar a buscar ayuda si lo consideran necesario, y sobre todo a poder empezar a trabajar en nuestras propias creencias y autocuidado. Hani, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Les agradecemos también a todos los que se conectaron y por supuesto estuvieron aquí con nosotros, y pues ya los esperamos en un programa más de Simichat el próximo martes, que estamos aquí martes y jueves en punto de las 6 de la tarde. Cuídate mucho, Hani. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.